juntos caminando por la tierra de María, todos de su mano, unidos en oración. Vamos caminando, cual hijos de María, vamos al encuentro del Señor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Con el corazón herido suena el llanto de María por el hombre sin camino y su eterna salvación. Te oramos con el alma y el rosario cada día. Aquí todos te queremos, madre mía. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Luz en el sendero, serás en mi camino. Del mal me librarás y a Jesús me llevarás. Me amas como a un hijo, muy querido, madre mía, y mi sí yo te he de dar con mucho amor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María, consagrados como hermanos, guiados por María. Seguros estaremos de nuestra salvación, invocándote, Señora, como corredentora. De tu mano llegaremos hasta Dios. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Queridos amigos, hemos rezado aquí con la explanada del templo detrás de nosotros el cuarto misterio de gozo. Y yo quisiera que sintiéramos verdaderamente un gozo profundo por este misterio. Como hemos dicho ya muchas veces, cada acto, cada gesto, cada palabra en la vida de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, son actos de Dios. Por lo tanto, son misterios. Detrás de lo que vemos, detrás del niño Jesús, con su ternura, con su pequeñez, con su belleza, su inocencia, está el misterio de Dios. Y aquí el templo de Jerusalén, del cual vemos detrás de nosotros en la explanada antigua. Ahí estaba construido el templo, el pórtico de Salomón, etcétera, el pórtico de los gentiles. El templo era, en tiempos de Jesús, el centro absoluto de la vida espiritual y religiosa de Israel. Además, este templo, el rey Herodes lo acababa de agrandar y embellecer.
Había tardado, nos dice el Evangelio de San Juan, 46 años. 46 años de construcción, de gastos, de arquitectos, de artistas, de entusiasmo del pueblo. Solamente puedo imaginar cómo verían en ese tiempo los judíos el templo de Jerusalén. Probablemente o casi seguramente el edificio más bello, más grande, más impresionante de la humanidad en aquel tiempo. Pues bien, este templo va a ser el escenario, va a ser el lugar en el que Jesús, recién nacido, va a entrar formalmente en la vida práctica, litúrgica, religiosa del pueblo de Israel. Y va a entrar por su circuncisión y va a entrar por la presentación. Una presentación, como sabemos, en donde los primogénitos eran rescatados con un pequeño sacrificio, un sacrificio simbólico. Queridos hermanos, es impresionante pensar que Dios va a entrar en su templo, en la persona, en la humanidad de el Verbo eterno de Dios llevado por sus padres. Quiero en este momento hacer solo esta breve introducción porque vamos a visitar la explanada del templo como una gracia excepcional, grandísima, pero ahí no podemos rezar, no podemos hacer muchas explicaciones, vamos a tener que grabar lo mejor posible, lo más que podamos y explicarles con grabaciones porque allí no será tan sencillo realizar lo que quisiéramos en cuanto a la explicación. Y desde luego no podemos tampoco celebrar la Eucaristía, por lo cual vamos a celebrarla en este lugar que es el Monte de los Olivos. Síganos, vamos a entrar en ese lugar santo, santísimo, el corazón de la vida religiosa y espiritual del pueblo de Israel en la antigüedad. En este momento 2 mezquitas musulmanas están allí y para nosotros cristianos el lugar de la presentación de Jesús en el templo. Síganos. Muy queridos hermanos, vamos pues a visitar la explanada del templo. Como les dije antes, por diversas razones no les voy a ir mostrando las cosas, sino vamos a ir visitando y mientras les voy a ir explicando lo que pasó aquí, qué significado tiene. Y quisiera yo hablar fundamentalmente de 3 o 4 grandes sucesos bíblicos. El primer suceso bíblico nos lo refiere el Génesis en el capítulo 22, en la Biblia, Génesis 22. Es el sacrificio de Abraham. Vamos a recordar brevemente ese sacrificio. Abraham salió de Ur de los Caldeos, invitado por Dios para ir a la tierra lejana, desconocida. Y dice la Biblia que Abraham creyó en Dios y dejó todo, dejó su tierra, su parentela y salió. Bastante obediente Abraham a esta invitación de Dios, porque dejar la tierra, la parentela, que era la propia seguridad, el propio terreno, la tierra propia, era importante, era ilógico humanamente hablando y arriesgado. Me voy no sé a dónde, no sé con quién, no sé dónde voy a vivir. Entonces dice que salió Abraham, salió y obedeció a Dios. Llegaron a Israel, llegaron a la tierra a donde Dios lo llevó y después de un tiempo Dios le va a pedir a Abraham una grande prueba. Es lo que dice el capítulo 22 del Génesis. Abraham había recibido, después de muchas dificultades y ya en la edad avanzada de su esposa, un hijo. Finalmente llegó el hijo de la promesa, Isaac.
Y cuando Isaac es jovencillo, un día Dios nuestro Señor va a poner a prueba la fe de Abraham. Y le va a decir simplemente: Abraham, Abraham. Respondió: heme aquí. Díjole Yahvé: toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Ve al monte Moriah. Es precisamente este monte en el cual está construida la explanada del templo y donde estaba construido el templo de Jerusalén, el monte Moriah. Allí hay, debajo de la actual mezquita de la Roca, la mezquita dorada, imagen muy simbólica de Jerusalén, hay ahí debajo una roca, la vamos a ver. Y debajo de esa roca está una gruta intacta, preciosa como era en la antigüedad. Y ahí va a llegar Abraham con este mandato de Dios: toma a tu hijo. Primer elemento. A tu único hijo. Segundo elemento. Al que amas. Tercer elemento. A Isaac. Cuarto elemento. Como que Dios nuestro Señor, queriendo probar la fe de Abraham, le recalca, le subraya todos estos elementos y le dice: ve a un monte, yo te lo voy a indicar, y ahí sacrifícalo. Sacrifícalo en holocausto, es decir, mátalo, ofrécelo en sacrificio y lo vas a quemar. Eso significa holocausto, una víctima completamente quemada. Lo vas a ofrecer en sacrificio. ¿Qué mandato tan terrible lleva Abraham? Cuando por otro lado había recibido ese hijo, repito, ya de un modo milagroso casi, en la edad avanzada de su mujer, y era el único hijo y el hijo de la promesa. Este hijo te va a dar una descendencia inmensa. Pues bien, Abraham se pone en camino, dice la escritura: levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Pura obediencia. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Continúa el Génesis: tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los 2 juntos. Aquí se va a dar una escena tremendamente dura, conmovedora, tierna por otro lado. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Imagínense cómo habrá resonado esa palabra en el corazón de Abraham. Padre o papá, le dice su hijito al que él sabe que va a ofrecer en holocausto, lo va a matar en obediencia a Dios. Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?, pregunta el niño. Díjole Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los 2 juntos. ¿Cómo habrá sido ese diálogo entre Abraham e Isaac, papá e hijo, delante de este mandato de Dios? ¿Cómo habrá tenido Abraham en su corazón este holocausto, 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 holocausto? Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar
y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Una muestra más de sumisión, de obediencia a Yahvé de este hombre increíble, Abraham. Heme aquí, aquí estoy. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único hijo. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día el monte Yahvé provee. Queridos hermanos, es estremecedor para nosotros caminar por estos lugares. Pensar en este hombre, nuestro Padre en la fe, dice la carta a los Hebreos, lo dice la Biblia en muchas partes. Nuestro Padre en la fe para el pueblo de Israel, los judíos, el mundo judío, el mundo cristiano y también para el mundo musulmán. Todos nosotros estamos inspirados en la fe de ese hombre, Abraham. Y en esa obediencia humilde, en esa obediencia ciega, generosa, total, el hijo de la promesa, sacrifícamelo, entrégamelo, a ver si de veras me obedeces. Ahora lo sabemos, era una prueba, pero Abraham no lo sabía. Aquí está la roca, queridos hermanos. Sobre esta roca, en este lugar, Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. El ángel del Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Queridos hermanos, después de la zozobra tan increíble que vive Abraham en esos días en que va hacia el monte Moriah para sacrificar a su hijo en holocausto, es recompensado por Yahvé con la grande promesa: por no haber negado tu hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Queridos hermanos, este es el valor de fondo de este monte Moriah. Por esta promesa y por esta obediencia de Abraham, el rey David, unos 800, 900 años más tarde, va a iniciar la construcción del templo de Jerusalén, que va a dejar encargada a su hijo Salomón, rey de paz. David, que va a ser el gran rey de Israel y el que va a unificar todo Israel en una gran nación, le va a dejar este encargo a Salomón y quiere que en el centro de ese templo estén el arca de la alianza con las tablas de la ley. Quiero hacer una pequeña clarificación. Nosotros cuando hablamos de las tablas de la ley nos referimos quizá un poco equivocadamente a los 10 mandamientos.
Y el tema mandamiento, no sé, pero quizá psicológicamente nos suscita una cierta sensación extraña como de obediencia, sumisión, quizá incluso también a veces hasta una cierta rebeldía, mandamientos de frente a los mandatos del Señor. El término original hebreo no es mandamientos, sino palabras. Las palabras de Dios. Dios nuestro Señor pronunció esas palabras a Moisés. Estamos hablando de 250 años antes de David. Le pronunció esas palabras y se las regaló como el grande código de conducta en torno al cual se va a crear el pueblo de Israel. Necesitaban un código, una constitución. Entonces, Abraham es el padre de la alianza que luego se va a concretar en el pueblo de Israel, que tiene los mandamientos, las palabras como código, y que van a ser ese templo. Necesitan un lugar donde adorar a Dios, un lugar. Recordemos que antes estuvieron deambulando por el desierto 40 años, ahí recibieron las palabras, ahí Moisés construyó el arca de la alianza que llevaban en esa columna de fuego que llevaban los sacerdotes, y cuando llegaron a la tierra prometida y la conquistaron y se establecieron finalmente como un único reino, David siente la inspiración de Dios a través del profeta Natán de construir un templo. Dice, ¿cómo tú vives en un palacio? Le dice Natán a David, tú vives en un palacio, mientras el arca de Dios vive en una tienda. Y David decide construir el templo de Jerusalén y se lo encarga, porque ya no tuvo tiempo de hacerlo, se lo encarga a Salomón, su hijo. Y Salomón va a construir un templo bellísimo. No sé si son reales o simbólicas las expresiones de la Biblia, de todo lo que le dejó David a Salomón: dinero, oro, plata, piedras preciosas, maderas finas, para que construyera el templo para Yahvé. Ahí va a estar la palabra de Yahvé, el arca de la alianza con los 10 mandamientos, las 10 palabras. Y en el transcurso de los siglos, repito, este templo se construyó aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. En el transcurso de los siglos, en ese templo los profetas vieron la presencia de Yahvé, la gloria de Dios. Hermosísima la profecía de Ezequiel, que ve el carro de fuego dentro del templo y los ángeles, la gloria de Yahvé, que es llevada de un lado a otro dentro del templo. Es decir, Yahvé ratifica con visiones y con profecías que Él está allí, que Él quiere ser adorado allí. Y así, a través de los mismos profetas, de los sacerdotes, se establece toda una serie de ritos, sacrificios que establece Yahvé con mucho detalle. En el Levítico, por ejemplo, con mucho detalle la liturgia del templo, los ritos, las peregrinaciones, porque el templo de Jerusalén se va a constituir en el centro absoluto religioso del pueblo de Israel. Por eso, cuando en el año 586 el rey Nabucodonosor va a invadir Israel, va a conquistar Israel y va a destruir Jerusalén y el templo, y se va a robar todas los vasos sagrados, etc. Probablemente también se robó el arca de la alianza con las tablas de la ley, los candelabros de oro, se roba todo.
el pueblo de Israel se siente devastado. Están hechos polvo porque se fueron al exilio y dejaron en ruinas su ciudad santa y su templo. Qué desolación para Israel ese periodo del exilio que va a durar unos 70, 75 años, donde no tienen a dónde adorar a Dios, donde no tienen a dónde ir a rezar, donde la alianza con Dios la sienten resquebrajada, esa alianza. Y así el rey Ciro se va a compadecer de ellos y les dice: vuelvan y reconstruyan su ciudad y reconstruyan su templo. Hermosísimas las liturgias de la reconstrucción y de la dedicación del templo. Y ese templo del siglo V a.C. va a perdurar hasta el tiempo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, queridos hermanos, va a agrandar, embellecer y renovar toda la belleza del templo de Jerusalén justo antes de la vida de Jesús. El Evangelio de San Juan nos va a decir que cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo, los judíos se le van a echar encima, pero ¿cómo? Porque dice: destruid este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Dice: ¿pero cómo? Herodes tardó 46 años en construir este templo y tú lo vas a destruir y construir en 3 días. Estás loco. Dice el Evangelio una frase importante que tenemos que recordar después de esta visita al templo con José y con María. Le va a decir, dice el Evangelio: cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se recordaron de que había hecho esto y entendieron que se refería al templo de su cuerpo. Importantísimo, el templo de Jerusalén ahora va a ser el templo del cuerpo de Cristo. Vamos a explicar eso más adelante. Entonces Herodes reconstruye el templo, esta explanada que estamos viendo aquí. Esa explanada es del templo, del tiempo de Herodes. Él mandó construir esa explanada, construyó el templo, lo embelleció, le puso oro, piedras preciosas, construyó el pórtico de Salomón, el pórtico de los gentiles, etcétera, etcétera, el Sancta y el Sancta Sanctorum, a donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahí estaba el arca de la alianza con un velo que dividía entre el Sancta y el Sancta Sanctorum. Queridos hermanos, y allí llegan José y María con un niño en sus brazos. Y ahí se va a dar ese encuentro maravilloso entre Simeón, Ana y María. Movido por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo en ese momento y al ver entrar a esta pareja joven con su niño en los brazos, dice, va a prorrumpir en ese cántico de alabanza, de agradecimiento a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque ha visto mis ojos al Salvador. Qué hermosa esta presentación del niño Jesús en el templo, que es el encuentro del Antiguo Testamento, de la alianza del Antiguo Testamento. Simeón, viejo, justo, movido por el Espíritu Santo, representa el Antiguo Testamento. Está personificando a Abraham, que había ido ahí a sacrificar a Isaac. Está personificando a David, a Salomón. Está personificando a los que reconstruyeron el templo y a todas esas generaciones de judíos que fueron fieles a la alianza, que iban al templo y tenían el templo como el centro de su fe, de su religión. Tenían el templo como su lugar de encuentro con Dios. Queridos hermanos, por eso
comprendemos la importancia que el pueblo judío hasta el día de hoy le da a este lugar. Por esto comprendemos que vengan al muro, al cótel, que llaman ellos el cótel o el muro de las lamentaciones, que vengan a orar. Es lo que quedó para ellos accesible y disponible del templo de Jerusalén. Como sabemos, Tito, general romano, destruyó ese templo en el año 70. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, traza con unas expresiones muy sombrías ese famoso 5 de agosto del año 70. Dice, a partir de esa fecha se interrumpieron los sacrificios en Jerusalén. Quedó desierto ese lugar. Hay un lugar muy hermoso que se puede acceder por unas excavaciones recientes, donde hay un pozo excavado en el piso y a través de un cristal se ven cómo quedaron tiradas, literalmente botadas, las piedras del templo de Jerusalén de la destrucción de los romanos en el año 70. No pensemos que lo destruyeron en 2 días, habrán tardado semanas, meses, probablemente años. Las piedras de ese templo, esa explanada mide unas 45 hectáreas de terreno artificial que hizo Herodes, y las piedras, que son miles y miles de piedras, son de tamaño de contenedores, tamaño de camiones. Gigante el templo de Jerusalén, bellísimo. Y los romanos lo destruyen y se llevan también ellos, como los persas habían hecho cuando el exilio, se llevan ellos los candelabros del templo, la menorá, el arca de la alianza, si estaba ahí todavía, no se sabe con certeza, etcétera. Se llevan los vasos sagrados, se llevan todo, como nos recuerda el arco de Tito en Roma, al lado del Coliseo. Ahí está expresado en piedra, en esculturas, esa destrucción de Jerusalén y el saqueo que hicieron los romanos del templo de Jerusalén. Pero volvamos al encuentro de Simeón y Ana con la Virgen María. El templo, la expresión de la alianza, del culto, el lugar del encuentro con Dios, donde se ofrecían los sacrificios, el incienso, la oración, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, el día de Yom Kippur, y podía pronunciar únicamente él, únicamente en ese momento, una vez al año, podía pronunciar el nombre de Yahvé. Queridos hermanos, es estremecedor pensar en este lugar, ver estas piedras, caminar por aquí. Nos hace pensar en el sacrificio de incienso que ofreció Zacarías, que contemplábamos hace unos días en la visitación. Y ahora tenemos esta pareja pobre, humilde, que viene a ofrecer 2 pichones, como los pobres. 2 pichones para rescatar a su hijo primogénito. Y repito, aquí se van a encontrar el Antiguo Testamento, todo el diseño de Dios de constituirse un pueblo, de hacerlo una nación, de darle unos reyes, una estructura, una ley. Recordemos que el pueblo de Israel tiene la circuncisión como signo de la alianza de pertenencia al pueblo, la Torá, y ahora entra Jesús en los brazos de sus padres. Y allí Simeón, profetizando, va a decirle a la Virgen María: este hombre está
puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y le va a premonizar, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Queridos hermanos, en este niño que está entrando, vemos también ya proyectado el cuerpo de Jesús en la cruz. Una espada te traspasará el alma. Qué importante este día y este misterio que llamamos la Candelaria, en la devoción popular la Candelaria, porque ese día entramos en el templo con nuestras velas encendidas al encuentro de Cristo, luz del mundo, luz de las naciones, Lumen Gentium, luz de las gentes. Y también nosotros vamos a encontrar a este Cristo que viene pequeño, niño, indefenso, pero que va a ser de ahora en adelante el templo de Dios. El templo de Dios. Él va a decir a la samaritana, como leemos en el capítulo 4 de San Juan, cuando la samaritana va a preguntar a Jesús: veo que eres profeta, porque Jesús le dijo todas las fechorías que había hecho. Veo que eres profeta. Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Le dice la samaritana a Jesús: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, se refiere al monte Garitzim en Samaria, y vosotros, judíos, decís que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, le dice Jesús, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, con la entrada de José y María a presentar humildemente, delicadamente al niño Jesús para cumplir la ley, como dice el Evangelio reiteradamente, para cumplir la ley, para obedecer. Con ellos está entrando en Israel el nuevo templo de Dios, la nueva presencia de Dios en el mundo que se llama Jesucristo. Queridos hermanos, es conmovedor, nos llena verdaderamente el corazón de adoración, de fe, de humildad, de confusión. Este niño pequeño que llevan los papás en sus brazos, que acaba de nacer en Belén unas semanas antes, es el templo de Dios. Va a decir San Pablo: en quien residen todos los tesoros de la divinidad. San Pablo se queda anonadado, confundido, contemplando en Cristo la revelación de Dios, todo lo que Dios ha querido decir al mundo a través de los profetas, de los patriarcas, a través de la Biblia, de todo. Ahora nos lo ha dicho en Cristo. Por eso la importancia de este lugar y por eso la importancia de este misterio, la presentación del niño Jesús en el templo. Queridos hermanos, entra el templo en el templo. Entra Jesús en el judaísmo por la obediencia de sus padres, humildísima obediencia, y con ellos entra el templo santo de Dios. Podemos también pensar
con provecho espiritual, que fue este templo el que va a limpiar Jesucristo. Cuando, según nos refiere el Evangelio de San Juan, entra Jesús y saca a los vendedores del templo. En el segundo capítulo de San Juan, al inicio mismo de San Juan, dice que entró, hizo un cordel y sacó a latigazos a los vendedores de ovejas, de bueyes, a los cambistas, derramó sus mesas, volcó las mesas, les tiró todo a los que vendían palomas, les dijo: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Dice San Juan: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Jesús les está enseñando a los apóstoles y a nosotros a través de ellos cómo debemos cuidar el templo. Queridos hermanos, ese templo que Jesús cuidó y purificó de los vendedores, de los animales y de los ladrones, es nuestra alma. Esa entrada de Jesús en el templo, en los brazos de su Padre, es la entrada que se realiza en cada Eucaristía. Va a decir San Pablo atrevidísimamente: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿No sabéis que habéis sido consagrados en Cristo y por Cristo en vuestro bautismo? ¿Que habéis muerto en Él y habéis resucitado en Él? Queridos hermanos, qué gracia de Dios pensar, contemplar este templo y su grandiosidad, imaginarla, recordarla, pero pensar que ahora nosotros somos los templos de Dios y que Dios nuestro Señor nos ama y está dentro de nosotros, habita en nuestro corazón y lo recibimos en el bautismo, en la gracia, lo recibimos en la Eucaristía, lo recibimos en cada sacramento, lo recibimos en su palabra santísima. Entra por nuestros oídos y se anida en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Cuánto nos debe llenar de gozo contemplar estos lugares, ver su hermosura, su historia, verlos en la perspectiva de la alianza de Dios, nueva y eterna? Como decimos en la consagración, la alianza nueva y eterna. Eterna porque la hizo Dios con los hombres, la fue renovando, la ratificó con Abraham, con los profetas, con los reyes, los jueces, etcétera, hasta que llegó su Hijo Jesús, que la cumple en su cuerpo, que es el templo santo de Dios. Y en ese cuerpo muerto y resucitado, en ese misterio pascual de Cristo, estamos ahí nosotros anclados. Al contemplar este misterio de gozo, el cuarto misterio de gozo, y rezar: Jesús es presentado en el templo, queridos hermanos, tendríamos que mirarnos en el espejo y recordar nuestra dignidad. Por eso San León Magno decía: reconoce, cristiano, tu dignidad, exclamaba: reconoce, cristiano, tu dignidad, date cuenta de lo que eres. Al recordar este misterio del rosario tenemos que mirarnos a nosotros, cristianos, y amar todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Y pensar en el templo antiguo de Jerusalén y ver esa explanada ahora ocupada por unas mezquitas, debe hacernos pensar en el templo santo de Dios que es Cristo, y en nosotros que por Cristo, por el amor y la generosidad de Cristo, por su muerte en la cruz por nosotros, hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, recuerdo haber leído una expresión que me conmovió mucho. Unos padres de familia fervorosos, practicantes, creyentes, que llevaron a bautizar a su hijito, y cuando lo recibieron ya bautizado en sus brazos, se pusieron los dos de rodillas y besaron el pecho de su hijito diciendo: tenemos un templo de la Santísima Trinidad con nosotros, un templo que cuidar, que amar, que reverenciar.
Pues ese templo de Jerusalén, queridos hermanos que estamos visitando, fue destruido, como les digo, el 5 de agosto del año 70. Se acabaron los sacrificios. Y es ahí donde entra el culto cristiano. Es ahí donde aparece delante de nuestros ojos una nueva visión del templo, una nueva visión del culto, y solamente la voy a mencionar. Es lo que nos refiere y nos describe maravillosamente la carta a los hebreos. Casi me atrevería yo a decirles el día de hoy, a invitarles a tomar la carta a los hebreos. La tienen en su Biblia hacia el final, después de las cartas de San Pablo, al final de las cartas de San Pablo, la carta a los hebreos. Son 14 capítulos, apenas unas 15, 20 paginitas, pero nada más bastaría para nosotros ver los títulos de los párrafos. Primero el prólogo, lo voy a leer. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Ahí está el templo de Jerusalén. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor, cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Esa es la introducción, el prólogo de la carta a los hebreos, para hablarnos después de que el Hijo es superior a los ángeles, de que Jesús es un pontífice fiel y compasivo, es un sacerdote, un puente fiel y compasivo, hablarnos de la autenticidad del sacerdocio de Cristo. En realidad el templo era el lugar donde los sacerdotes ejercían su ministerio. Ahí sobre esa roca estaba construido el templo, y ahí estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios y el sacrificio del incienso. Pero dice la autenticidad y superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico. La superioridad del culto, del santuario y de la mediación de Cristo sacerdote sobre los cultos antiguos. La recapitulación, el sacrificio de Cristo superior a los sacrificios de Moisés. Y dice ahí que el grande sacrificio era la fe de nuestros padres, la fe de los patriarcas, la fe del pueblo de Israel, que fue pasando de generación en generación. Y así termina hablando de las dos alianzas, la alianza nueva y eterna. Para terminar la carta invitándonos a la fidelidad y a la obediencia. Fidelidad y obediencia. Queridos hermanos, visitamos con estremecimiento este lugar y contemplamos esta fiesta, este misterio que celebramos el 2 de febrero. Tiene dos nombres en la tradición popular del pueblo cristiano: la purificación de la Virgen María o la presentación del Señor en el templo. Es el mismo misterio visto desde el lado cristológico o desde el lado mariológico, desde el lado de la Virgen o desde el lado de Cristo. Pues, queridos hermanos, ojalá que hoy encendamos nuestro cirio, nuestra candela, una vela, como es ese día de la Candelaria, para salir al encuentro del Señor con nuestra fe encendida como Ana y Simeón. Salgamos al encuentro de Cristo, que a su vez viene a nuestro encuentro y que quiere quedarse en nosotros para hacer de nosotros el templo de su divinidad, de su presencia y de su amor. Vamos pues a terminar esta visita
patear estas piedras milenarias, considerando este lugar del encuentro entre Simeón, Ana, que representan el Antiguo Testamento, y José y María y Jesús, que se encuentran en torno a Jesucristo, el niño nacido en Belén y ahora rescatado con la ofrenda humildísima de 2 pichones. Gracias. Cuarto misterio gozoso, la presentación del Señor en el templo. Lugar, vista del templo de Jerusalén. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y ahora ella es reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies.